Pues 25 minutos pasan del mediodía, las 11:30, casi en Canarias. Momento de abrir tiempo de tertulia esta mañana aquí en Negocios Televisión y recibimos ya a Guillermo Santos, socio de iCapital. Guillermo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal estás? Hola, perfectamente, nos comunicamos. Siguiente invitado, Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado de Capex.com. Muy buenos días también, Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, nos enfrentamos a un momento de tertulia en el que, sin lugar a dudas, es inevitable hablar de esa cuenta atrás, tic-tac, 1 de junio, riesgo de default. Al parecer el martes va a haber votación, pero la polémica sigue estando en el gasto, sobre todo de cara a lo que es la recta final del mandato de Biden en ese tira y afloja. Guillermo, por empezar, ¿cómo estás viendo la situación y cuáles son los riesgos de llevar hasta ese límite? Todavía no sabemos si se evita votando el martes. Pues yo creo que en mi humilde visión el riesgo es prácticamente inexistente. No obstante, pues cada vez que sucede esto, pues soplan vientos de que puede haber un impago de deuda. Las agencias de rating que no se caracterizan precisamente por su agilidad y su profundidad en el análisis cuando hay verdaderos problemas, pues alguna ya se ha adelantado en poner en vigilancia el rating de la deuda de Estados Unidos. En fin, más, como dicen los anglosajones, más humo que fuego, ¿no? Al final, incluso aunque no haya acuerdo, el Tesoro americano tiene dinero de sobra para atender el pago de cupones y alguna amortización de principal durante un tiempo. No excesivo, pero durante un tiempo. Pero es que además, entre otras cosas, porque están los impuestos, además han subido, la inflación hace subir la recaudación. Bueno, luego hay gastos, especialmente ligados a gasto social, que podría quedarse sin pagar. Sí, es posible, incluso probable. Si esto se extendiera, pues vamos a decir, durante todo el mes de junio. Pero en el caso de la deuda, no. Yo creo, en todo caso, que vamos a o llegar a un acuerdo o acercarse tanto a las posturas de, por un lado, reducción de impuestos, por otro lado, de destino de gasto social, de incremento de presupuesto de defensa, un poco los drivers que están manejándose en esta negociación que ojalá lo tuviéramos por estos lares, que el gobierno, el check and balances de Estados Unidos, pues se ve limitado porque una Cámara es de otro signo político, ¿no? Pues esto para mí es sano. Ha sucedido muchas veces desde que existe la ley, que creo que es de principio del siglo XX, y no hay que tomarlo más a la tremenda que simplemente analizarlo con frialdad, ver cómo han sucedido las cosas en anteriores ocasiones, que van en la línea que estoy comentando, y simplemente confiar en el raciocinio de los políticos, ¿no? Que en Estados Unidos, a diferencia de, ya digo, en nuestro entorno, pues confío bastante más. Por supuesto, te puedes equivocar para mal, pero creo que no va a suceder. Ángel, no sé, lo que acaba de decir Miguel Ángel, Guillermo, es importante. No sé si ves ese nivel político también en medio de este calendario que van apretando y sobre todo, ¿hay también, según tu visión, más fuego, más humo que fuego o cuál es el riesgo que ves de default? Sí, estoy de acuerdo con ello. Ha ocurrido ya en ocasiones anteriores. Ha habido un poco más de tensión durante algún momento, muchas noticias de que se iba a transmitir el impago ya al servicio de deuda, que evidentemente eso no va a ocurrir. Ahora mismo el estado de las negociaciones, según van publicando, hoy en Wall Street Journal venía que la diferencia de la negociación está en torno a unos 80 billones de dólares, que eso es nada,
comparado con el presupuesto total, o sea que con casi toda seguridad se llegará a algún tipo de acuerdo, con alguna reducción en el Medicare, quieren incremento también en el gasto militar, aparte de los republicanos, y se llegará. Y evidentemente lo que sí que es cierto también, que ha comentado Guillermo, es que la fecha, el deadline, ¿no? La fecha en la que el Tesoro se queda sin recursos, y esto pues no es exacta. Yellen estaba hablando de 1 de junio, pero yo creo que eso forma parte de la presión dentro de la negociación. Hay muchas opiniones al respecto y seguramente durante todo el mes de junio iban a tener recursos suficientes para hacer frente pues a la mayoría de los gastos corrientes, ¿no? Incluidos gastos de agencias federales, etcétera, etcétera. Lo que sí que es cierto es que, bueno, el mercado parece que no aprende, ¿no? No aprendemos, ¿no? En el mercado, y sí que se han producido movimientos interesantes. Hemos visto cómo se han vendido pues prácticamente pues, a lo largo de la curva casi todos los títulos, desde letras del Tesoro hasta el bono de 10 años. El bono de 2 años ha subido 100 puntos básicos, de nada más y nada menos, ha caído en precio, ¿no? Se ha vendido, y en parte se le atribuye a este miedo, ¿no? A miedo a que Estados Unidos no vaya a hacer frente al servicio de deuda, algo impensable, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de otro país, ¿no? Siempre va a tener recursos para ello, pero aún así se ha vendido. Por otro lado, se dice que, bueno, que esa subida de rentabilidad o venta de los bonos es porque ahora se piensa que van a subir los tipos de interés, cuando ya dijeron la Reserva Federal, cuando ya dijeron que iban a hacer una pausa. Va a depender, hoy sale una cifra muy importante de inflación, que es el gasto de consumo personal, la semana que viene el de empleo, tal y tal, y muy probablemente no van a subir los tipos de interés, ¿no? Y se ha producido ese movimiento. Y por otra parte, en el mercado de divisas, el dólar se ha fortalecido. Bueno, el eurodólar ha caído casi 300 puntos, 300 pipos, ¿no? Hasta ahora mismo. Un dólar fuerte por las subidas de los tipos de interés, y algunos hablan también de como divisa refugio, paradójicamente, cuando el problema, si es que hay algún problema, está en Estados Unidos, ¿no? Están moviéndose el mercado con esto, pero muy probablemente, en eso estoy de acuerdo con Guillermo, en cuestión de días o como mucho pocas semanas, bueno, vamos a empezar a hablar ya de otra cosa diferente que no sea esta, ¿no? Bueno, yo os voy a pedir seguir hablando sobre este asunto, y en concreto por una cuestión, porque todo apunta, lo decíamos esta mañana José Antonio Binder, el martes se va a llevar a cabo esa votación entre republicanos y demócratas con el techo de deuda. Yellen decía ese día 1 de junio, pero señaláis como son principios de junio, pero el acuerdo parece que se va a extender para elevar el techo de deuda 2 años, hasta 2025, para el cierre del mandato, de este mandato presidencial. Pero volveremos a lo mismo, decíais un capítulo más. No sé hasta qué punto es factible, porque cuando se negocia ese de levantar el techo de deuda o eliminarlo, tampoco hay tantos países donde se encuentren con esta polémica cada X veces en el tiempo. ¿Veis la posibilidad de que se vaya a suspender, que se elimine ese techo de deuda, o esa lucha va a continuar como ADN de esa política americana? Yo creo que, eso se va a mantener. No sé qué pensarás tú, Guillermo, pero es una característica propia del sistema, como hablabas antes, del equilibrio, ¿no? Del balance entre las fuerzas dentro de políticas, que es sana, en cierta manera. Y habrá siempre un control, ¿no? Él se va a mantener, se va a prorrogar durante 2 años, y luego cuando llegue, dependiendo de quién esté en el gobierno o cómo hayan ido las cosas, pues veremos a ver si existe otra vez una negociación. Pero no veo yo, por lo menos no he visto yo ningún tipo de comentario que hablen de la eliminación de este límite, ¿no? Del techo de deuda. No sé si tú has visto algo, sí. Que lo hayáis visto, ¿no? Yo no. ¿Cómo? ¿Por qué en mantenerlo si al final siempre acaban elevando? ¿Me escuchas, Guillermo? Sí, ahora te escucho, aunque a veces te entrecortas, pero yo comentaba simplemente que iba a comentar que yo no he oído nada, pero bueno, es que tampoco... a ver, estaba mirando ahora, la ley del tema este del techo de deuda data de 1917. Bien. Sí. Ahora mismo, pues creo que no hay razones especiales para quitarlo. Desde 1960, es decir, no hace tanto, hace 60 años, bien,
esta situación del debt ceiling, de limitaciones en la emisión de bonos, ha sucedido, atención, 78 veces. Estados Unidos creo que sigue teniendo una economía pues quizá la más bollante del mundo y en algunos aspectos especialmente aventajada, ¿no? Entonces, ¿esto ha hecho daño a la economía americana o a la gobernabilidad o al gasto o vamos a decir a los propios ciudadanos americanos? No. A los hechos me remito. Entonces, como no ha hecho daño, por un lado, y por otro lado, es una buena muestra de esto que estamos hablando, del check and balances de los entre gobierno y cámaras, que es sanísimo y que resulta en un control a, eso sí, el enorme poder que tiene el presidente desde el punto de vista ejecutivo en Estados Unidos. Pues ese control, esas limitaciones, y esta es una de ellas, mucho menos la única. Por ejemplo, el hecho de que haya elecciones intermedias, de las cuales de las últimas, sin ir más lejos, sale una Cámara de Representantes de signo político diferente al del presidente. Pues todo eso al final es sano, es favorable y la economía americana demuestra en la práctica que se maneja muy bien con ello y que sigue avanzando y sigue con total normalidad y dando además a un país que precisamente se caracteriza en algunas cosas pues más dudosas, pero por mantener un sistema democrático al menos muy fuerte y muy bien establecido, pues este es uno de los elementos, con lo que el suprimirlo para mí sería sorprendente. Mirando otras cuestiones, mira, de hecho decía McCain, por cierto, sobre ese control, como que si tanta presión tenían, que por qué no lo hicieron, levantaron el techo cuando estaban, justo antes de esas elecciones de medio mandato, los demócratas al frente de las dos cámaras. Pero bueno, por avanzar en más asuntos, querría hoy mirar también a lo que es el viejo continente, a nuestra Europa, porque hemos escuchado cómo el Banco Central Europeo, en boca de Philip Lane, ha señalado de alguna manera cómo la inflación de los alimentos podría reducir la presión de aquí a final de años, al mismo tiempo que ha reconocido que hasta ahora no es que hayan dado demasiado con la clave, que decían que primero que era transitoria, vamos, poniendo lo que hemos dicho siempre, ¿no? A la hora de analizarlo, primero que era transitoria, después que iba a tocar el máximo en el segundo semestre y que estamos aquí. Y seguimos luchando con esa subyacente que ahora además es obstinada, pegajosa. ¿Cuál es la situación y cuál es el camino con el que puede responder el Banco Central Europeo, que ayer además dijo Guindos que la ralentización está aquí? ¿Cuántas subidas más? ¿Qué espacio tiene el BCE, Guillermo? Bueno, para mí es que el BCE simplemente no le ha quedado otro remedio. Ya veremos los bienes más de consumo, especialmente los que tú citabas, ligados pues a productos que han subido de manera muy notable, por ejemplo, muchos productos agrícolas y demás. Ya veremos cómo evoluciona todo eso, que en parte, pues digamos, el elemento negativo de la energía y sus subidas, pues ahora le afecta favorablemente, especialmente por efecto base, pero es que no puede hacer otra cosa. De hecho, en mi visión, el dato de ayer de esta teórica recesión técnica en la que ha entrado Alemania tiene una lectura muy favorable, porque atención, la inflación en Alemania es, pues no sé, de los 3 países más altos de Europa. Alemania es el país cuyo PIB más pesa en la eurozona, pero también su inflación es la que más pesa en la cesta de productos de la eurozona. Es consecuencia lógica, ¿no? Entonces, todo lo que sea una recesión técnica sin que de verdad haga daño a un crecimiento futuro, porque atención, la inflación lo que la mata es la recesión, eso que a nadie le quepa ninguna duda. Entonces, esa recesión técnica en Alemania podría suponer insuflar aire al Banco Central Europeo y decir, bueno, vamos a ir más despacio. Yo confío que los próximos datos de inflación en Alemania me sorprendan
Diría lo contrario mucho. Yo creo que van a reflejar una caída significativa, vienen también de muy arriba, bastante más arriba de lo que tenemos ahora en España. Entonces, todo eso va a facilitar que el Banco Central Europeo, que ahora mismo está absolutamente con las manos atadas y solo puede subir tipos, pues le va a facilitar un poquito de aire, como digo, para quizás atemperar un poco estas subidas y digerirlas en el tiempo y dejarlas en unos 0,25, 1,2 más como mínimo, pero parar ahí. Y ya digo, el comportamiento de la economía alemana indirectamente puede ayudar a ello, porque ahora no queda otro remedio que subir más tipos, por mucho que nos apene a los que estamos endeudados. ¿Miguel Ángel? Sí. El Banco Central Europeo evidentemente se ve forzado a seguir subiendo los tipos de interés. Empezó mucho más tarde que la Reserva Federal. Datos de inflación de la eurozona al 7%, muy alto, ¿no? El caso de Alemania, como indicas, es una recesión técnica, no es una depresión económica, sino una recesión que ayuda precisamente a minorar el crecimiento, la inflación baja cuando hay menor demanda, ¿no? Y eso probablemente ayudará a que en el futuro, aunque tiene un retraso considerable siempre, en el futuro se vean cifras de inflación más bajas. Ahora Alemania técnicamente estaría en esta inflación, ¿no? Está en contracción económica e inflación alta, ¿no? Que es un palabrejo que le duele mucho a los bancos centrales, ¿no? Y el Banco Central Europeo pues siempre tiene el dilema de toda la vida, o sea que hay dos sectores, hay los agresivos, ¿no? Los hawkish, los halcones ahí, que quieren subir tipos de interés, y los países como el nuestro, periféricos, que no nos interesa tanto que suban, ¿no? Los tipos de interés. Pero en cualquier caso, en mi opinión, 2 subidas de tipo de interés de 25 puntos básicos la podemos dar por descontada. Puede haber una tercera y todo ello va a depender de cómo va evolucionando la velocidad con que vaya, porque va a bajar la inflación, como ha indicado Lane, y también muy importante de lo que vaya a hacer también la Reserva Federal. Hay un cierto equilibrio entre las políticas monetarias. La Reserva Federal, hasta ahora lo que hemos pensado es que la siguiente reunión ya no van a tocar los tipos, pero han surgido luego otra vez tensiones dentro del seno del Banco Central de Estados Unidos para subir los tipos otra vez. Bueno, dependiendo de lo que vaya a hacer, veremos 2 o 3, no más que esto, ¿no? Por encima hasta un 4, un cuarto, un 4,5%. Y la inflación, pues, bajará, pero como siempre suele pasar, a un ritmo mucho más lento de lo que los bancos centrales, a lo que los bancos centrales les gustaría, ¿no? Sí. Pues se nos escapa el tiempo. Muchísimas gracias por este tiempo de análisis, esta tertulia. Guillermo Santos, socio de iCapital, Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado de Capex.com. Un placer. Gracias a los dos. Gracias. Feliz jornada, feliz fin de semana. Gracias, Guillermo. Hasta luego. Igualmente. Pronto. Adiós.